Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, un espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Estoy aquí en reemplazo de mi compañero Andrés Suárez. El lunes 15 de abril marcó un antes y un después en la historia reciente de Francia. En la memoria de sus ciudadanos quedarán las imágenes del fuego que consumió gran parte de la Catedral de Notre Dame en París y algunos de sus más importantes tesoros. La construcción de más de 850 años es una joya de la cultura y la religión en Europa que ha presenciado grandes acontecimientos y además se ha convertido en la musa de poetas, cineastas y pintores. Para comprender por qué la tragedia que afectó a la catedral tiene la atención del mundo, por qué es hoy uno de los íconos más importantes del continente y uno de los monumentos más visitados de Francia, nos acompaña en France 24 el historiador Jaime González Cabra. Bienvenido. Muchas gracias. Empecemos hablando de la construcción de la Catedral de Notre Dame. Esta inició en 1163 y tardó más de 200 años en ser completada. Además, se edificó sobre una antigua iglesia. ¿Por qué la necesidad de una catedral de tal magnitud y por qué su estilo gótico? Pues el estilo gótico, pues porque era el estilo de la época. Y la importancia, porque hace exactamente entre 800 y 900 años hubo un fenómeno cultural en Occidente extraordinariamente importante y fue la extraordinaria promoción que comenzó a hacérsele a la Virgen María. Hasta entonces la Virgen era como un santo más, quien tenía el protagonismo en la religión cristiana, pues era Cristo, era Jesús. Aquí, a partir de ese momento, comienza una situación como medio complicada para las mujeres porque no hubo más paradigma para ellas a partir de entonces que tener como modelo a la Virgen Santísima o a María Magdalena, que sabemos que era una prostituta. Entonces, la importancia de la construcción estaba en proporción a la importancia que quería dársele a la figura de Nuestra Señora. Y no es la única catedral, evidentemente, consagrada a Notre Dame, a Nuestra Señora. La catedral de Chartres, por ejemplo, es Nuestra Señora. Todas esas catedrales construidas en época son en honor de la Virgen María. La catedral también fue testigo de varios acontecimientos que involucraron a importantes personalidades. Le voy a mencionar algunos de ellos y son la coronación del rey Enrique VI de Inglaterra en 1431 y también la de Napoleón en 1804. Allí también se llevó a cabo la beatificación de Juana de Arco por el Papa Pío X en 1909 y además sus campanas anunciaron la liberación de París en 1944. ¿Qué importancia tenía este lugar para la sociedad, la política y la cultura francesa? ¿Era más que un sitio religioso? Bueno, lo que pasaba es que una catedral es la sede de un obispo y esta era la sede nada menos que del obispo de París. Los acontecimientos, digamos que la coronación de ese rey que usted mencionó primero, no reviste tanta importancia. La coronación y la consagración de los reyes franceses se hacía en la catedral de Reims, que entre otras cosas fue también totalmente destruida durante la Primera Guerra Mundial y que fue reconstruida en unos 20 años. Los otros eventos, la coronación de Napoleón fue un evento importante. En ese momento la iglesia estaba casi cayéndose. Había sufrido mucho durante la Revolución Francesa. Esa coronación fue en 1804. La fachada estaba en muy mal estado, la pintaron todas de cal blanca para la ocasión. Adentro hicieron una cantidad de modificaciones, todas de puro maquillaje. Entre otras cosas, el cuadro que recuerda la coronación de Napoleón, hecho por Luis David, es un cuadro mentiroso. Por ejemplo, ahí aparece presidiendo una tribuna la mamá de Napoleón, Leticia Bonaparte, que ni siquiera estuvo presente. Los otros eventos, pues sí, como sede ya del obispo de París, evidentemente que era el sitio donde se realizaban los eventos más importantes religiosos y políticos. Usted acaba de mencionar ahorita la Revolución Francesa y es que desde este hecho y durante los últimos años la catedral ha sido objetivo de varios ataques y actos vandálicos. ¿Puede recordarnos algunos de los más representativos? Dijéramos que momentos de peligro. Durante la Revolución de la Comuna en 1871 hubo una tentativa de incendio importante. Hicieron una pila
de madera con los bancos, con los confesionarios al interior de Notre Dame y le perdieron candela. Lo que sucede es que la parte inferior pues es de piedra, no como la techumbre que era de madera, y entonces el incendio logró ser apagado sin que afectara mayormente la catedral. Segundo lugar, tuvo mucho peligro durante la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler había dado orden de que si las fuerzas nazis que ocupaban París tuvieran que irse porque perdieran la guerra, había dado orden de hacer explotar los monumentos más importantes de París. Vale la pena destacar también que esta catedral ha inspirado grandes obras como lo es Nuestra Señora de París, que posteriormente fue llevada al cine como El Jorobado de Notre Dame. Profesor, muchas gracias por acompañarnos aquí en France 24. Y a ustedes, para consultar esta y otras crónicas de historia, recuerden visitar france24.com.